En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la bienvenida a nuestro culto. Esperamos que la palabra de Dios traiga para ti la paz, el consuelo y el valor que necesitas durante la próxima semana. Te invitamos a volver y adorar a Dios cada semana con nosotros. Si tienes cualquier pregunta o necesidad espiritual, por favor, contáctanos. Somos el Sínodo Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe Linares, la Vid del Señor en Puente Alto, nuestra iglesia en San Bernardo y nuestra iglesia Familia de Dios en La Cisterna. Como Sínodo Confesional Luterano proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje también a través de Academia Cristo y en todas nuestras plataformas a los hermanos en la fe de todo el mundo. Vamos a celebrar este cuarto domingo después de Cuaresma, en donde el tema de nuestro sermón nos dice: a Dios gracias por su gracia en nuestro Señor Jesús. El tema del día nos enseña que la misericordia de Dios y su plan de salvación son locuras para el mundo pecaminoso, pero para nosotros que creemos son el poder y la sabiduría de Dios, nuestro gozo y delicia. El versículo nos dice: aleluya, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Comencemos cantando con mucha alegría el himno de apertura. Bienvenidos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Gracias a Dios por el mensaje que salva por toda eternidad. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con cantos y oraciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. La fe nace en el santo bautismo por la gracia de nuestro Dios. La fe crece con la Santa Cena Y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios,
gracia somos consagrados, creemos por fe. Que Cristo ha resucitado, Al diablo venció. bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Bienvenidos, ahora ven y escucha la palabra de Dios. Invoquemos a nuestro Padre Celestial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amados, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cantemos el himno litúrgico Sactus. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro,
Confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, deseo, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno litúrgico Kyrie eleison. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Oh Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Digamos de manera antifonal el introito del día. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, que son perpetuas. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Oremos juntos la oración del día. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, tus misericordias son nuevas cada mañana, y pese a que no merecemos tu bondad de ninguna manera, tú provees abundantemente todas nuestras necesidades de alma y cuerpo. Concédenos, te rogamos, tu Espíritu Santo, para que reconozcamos tu bondad misericordiosa para con nosotros. Te damos gracias por todos tus beneficios y te sirvamos de buena voluntad por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos el himno litúrgico Gloria a Dios en las alturas. Gloria sea a Cristo, que por su pasión dio su santa sangre para mi perdón. Gracia, vida eterna, por Jesús logré. Gran misericordia en su sangre hallé. Alabanza de vos por tan noble don, pues al mundo libra de la maldición. Cuando los mortales cantan dulce pres, en el cielo suenan himnos a la vez. Nuestra voz alcemos en adoración por el gran precio de la redención.
Cantemos a la vez, nuestra voz alcemos en adoración por el gran precio de la redención. Amén. Iniciemos nuestras lecturas con la primera, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 12, versículos que van del 1 al 6, donde las buenas nuevas del Evangelio que nos dicen: he aquí, Dios es salvación mía, nos causan tanto gozo que queremos cantar con corazones agradecidos. Cantad a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Así dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Mientras que la segunda lectura la encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos que van del 18 al 25, en donde, así como en los días de San Pablo, hoy en día la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, es locura y debilidad para el mundo pecaminoso. Una salvación gratuita no tiene sentido para la razón humana, y un Salvador humilde que se muere y sus discípulos que siguen su ejemplo de humildad parece debilidad al mundo egoísta. Así dice la palabra de Dios en la primera epístola a los Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Digamos juntos, hermanos, el gradual del día. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Evangelio del día lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos primero que van del 1 al 3 y luego del 11 al 32, en donde está la parábola del hijo pródigo. Dios nos muestra qué tan grande es su amor para con nosotros. Aunque nos hemos rebelado contra Dios con nuestros pecados, nos recibe con amor y perdón. Esta parábola nos enseña la gracia de Dios, es decir, su amor inmerecido por nosotros. Sin embargo, el hermano mayor de esta parábola se enojó con su padre, porque en su orgullo y celos no entendió el gozo de su padre por un pecador que se arrepiente. Así dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe
y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hagamos nuestra declaración de fe juntos con las palabras del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y, encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Cantemos con mucha alegría el himno del sermón: por nosotros crucificado fue.
como oveja al matadero, inocente fue llevado. A sus sienes las espinas dolorosas coronaron, con azotes, burlas, golpes, el cordero fue ofrendado. Fue por Judas traicionado, 30 monedas pagaron, pero fue por mi pecado que en la cruz él fue ignorado. Con su sangre y su cuerpo, el perdón es proclamado en la Santa Eucaristía, comunión con el amado. Desde el vientre de María hasta que fue sepultado, fue perfecto en obediencia, jamás él tuvo pecado. Por su vida meritoria, todos son justificados. La ley ella por nosotros totalmente ha consumado. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque en Jesucristo nos diste salvación a vida eterna, algo que jamás nosotros podríamos haber hecho, vivir una vida perfecta. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros para que, además, en el madero de la cruz, cargando nuestros pecados, nos diera salvación a vida eterna. Te rogamos que pongas nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Él como única guía a vida eterna. En Jesucristo oramos y en Él confiamos. Amén. Como siempre y cada día en el cual escuchamos el sermón, les pido que pongan en su mente, en su corazón y en su espíritu el tema de este que nos dice: a Dios gracias por su gracia en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, gracias por la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Aunque es una inconsecuencia, pero qué susto nos da cuando nos regalan algo
sin supuesta razón o sin que lo pidamos? E interiormente quizá nos preguntaremos, ¿qué querrá de mí? O quizá, ¿qué me pedirá a cambio por este regalo? ¿Hoy ustedes aceptarían un regalo de un extraño solo por gracia, sin preguntarse ¿por qué? Hoy hemos escuchado la parábola que nos relata nuestro Señor Jesucristo, con la cual quiere darnos a conocer la gracia de Dios para con nosotros. Una gracia sin medida e inefable, desde todo punto de vista e inconmensurable en cuanto a su magnitud, sobre todo, razonando en cuanto a la maldad de nuestro pecado. Esta parábola tan conocida, la cual llamamos del Hijo Pródigo, la hemos analizado a través de los años en base a varias perspectivas diferentes. Recordemos, el Hijo Pródigo, arrepentido, el buen hijo, pero un soberbio, el Padre misericordioso. La más conocida es bajo el prisma del Hijo Pródigo, pecador grosero, el cual reclama su herencia a un padre aún vivo, herencia que derrocha sibaritamente en una vida además licenciosa y llena de excesos, lo cual siempre tiene un fin trágico de dolor, de carencia y de pena. Lo que llamamos coloquialmente como tocar fondo. Y en el caso del Hijo Pródigo, un pecador grosero, pero con una característica que lo hace propicio ante Dios: su sincero arrepentimiento. Arrepentimiento mostrado en dos niveles de manera correcta, lo cual es una importante enseñanza también para nosotros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, he pecado contra el cielo. Nos enseña que cuando pecamos contra alguien que quizá, para justificarnos como buenos pecadores, muy malos por cierto, sea que lo merezca o no el otro, el hacer lo malo, siempre pecamos primero contra nuestro Padre que está en los cielos, en donde nuestro respeto debe ser siempre primero dirigido a quien es lo más importante en nuestras vidas. Recordemos el primer mandamiento: en primer lugar hacia Dios. Y también, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, reflejando claramente lo que nos enseña Mateo 5:23, en cuanto a cómo debe actuar un cristiano para ser perdonado por su Padre que está en los cielos. Primero, pidiendo perdón a su hermano y resarciendo o reparando la falta con la cual le hemos afectado, ya que es muy fácil pedir perdón a Dios al cual no vemos, y no de corazón pedir perdón a nuestro hermano enfrente nuestro y reparar la falta. Esta parte de la parábola refleja a los pecadores manifiestos y arrepentidos, a los que Jesús recibía y con los cuales comía, los cuales tanto hacían murmurar a los escribas y fariseos. Otra forma de reflexionar respecto a esta parábola es respecto al buen hijo, pero en realidad un fatuo soberbio, incapaz de perdonar, el cual solo es capaz de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esto es como el fariseo, que dice que es mejor que los hombres, aún no como este publicano. El padre, aunque le rogaba al hijo, este no quiso entrar, y le sacó en cara, en cambio, al padre los años que le había servido sin desobedecerlo, y como él nunca había compartido algo para que él pudiera festejar con sus amigos. Sin embargo, ahora está desobedeciendo el cuarto mandamiento, así como el 10º. En vez de agradecer que lo tenía todo junto al padre, le replica a él, por egoísmo y envidia contra su hermano. En vez de dar ejemplo, según él alaba sus propias virtudes, como lo hacen tantos pecadores que creen ser mejores que otros, con más herramientas y capacidades, menospreciando a los demás. Este hijo cae en la soberbia propia de los fariseos y escribas, que al inicio de la parábola
murmuraban contra Jesús. Claro que al analizar la parábola en base al Padre amoroso es lo más bello. Padre que recibe al hijo que derrochó su herencia, al rebelde, pero que vuelve arrepentido, sin enrostrarle su pecado, sino que se alegra, diciendo: porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Padre que es también paciente con el otro hijo soberbio, buscando hacerle recapacitar en base a que valore todo lo que tiene junto a él, ya que se mantiene su soberbia pecaminosa. Si no reconoce su pecado, se perderá y su corazón se llenará de odio contra su hermano, siempre pensando que él es mejor, nublando su entendimiento, como bien sabe hacerlo el engañador, que susurra a nuestro oído nuestras grandes y excelsas capacidades y virtudes, que nos ponen por encima de tantos que no tienen herramientas, que no tienen liderazgo, que no tienen las virtudes y prodigios que me enaltecen y sobre las cuales el Padre debe distinguirme. ¡Qué osadía! Un Padre que tiene una paciencia tan grande con nosotros porque quiere que entendamos la necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado y que no nos embargue la soberbia, sino que seamos capaces de arrepentirnos, pues de eso depende nuestra paz espiritual al poder asirnos de la obra de Jesús por nosotros, ya que este Padre amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por el amor de quien nos amó primero, es que este hijo, que ya estaba muerto, recordando el alimento y las comodidades que tenía junto a su padre, recapacita y se arrepiente. Asimismo, es la fuerza de la palabra de Dios la que nos mueve a cada uno de nosotros al arrepentimiento, para que como este hijo, estando perdidos, seamos hallados. El saber escuchar de la obra de Jesús por nosotros hace que nuestra soberbia, la misma que demostraron los dos hijos, porque todos somos iguales, todos somos pecadores, es la obra de Jesús por nosotros, la que derriba nuestra soberbia y la que mueve nuestros corazones al verdadero arrepentimiento. En su ejemplo, al cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte de cruz, por nosotros, malvados pecadores irreconciliables con el Padre. Lo que nos muestra lo transversal en toda la parábola ante el pecado humano, la gracia del Padre. Gracia que es infundada. Gracia que no tiene punto de partida alguno en nosotros. Gracia que es sola, por el inconmensurable, inefable e inmarcesible amor de Dios por su humanidad caída. Humanidad que, al igual que los dos hijos de la parábola, tenía todo junto al Padre. Y sin embargo, al igual que los dos hijos de la parábola, cayó por el pecado. Pero el Padre amoroso, al estar todos nosotros muertos espiritualmente en nuestros pecados y transgresiones, nos dio vida en Cristo junto a Él. Cristo que se entregó, cumpliendo la voluntad del Padre por mí, y aún hoy, viviendo en la carne, verdaderamente vivo en la fe del Hijo de Dios, ya que el pecado me condena. Con Cristo juntamente estoy crucificado, para que ya no viva yo, porque en mí mora el pecado, sino que ya no vivo yo, sino que solo por la gracia de Dios vive Cristo en mí. Por eso, junto al Padre amoroso, hagamos fiesta y regocijémonos, porque nos habíamos perdido y fuimos hallados, habíamos muerto y hemos revivido. Ahora somos capaces de dejar nuestra soberbia y arrepentirnos de nuestro pecado. Somos capaces de examinar nuestra conciencia y aliviar nuestra carga en Cristo, que vive en mí, enyugado junto a mí, y yo aprendiendo de Él, hallando descanso para mi alma. Invitemos a muchos a esta fiesta,
a nuestros familiares, vecinos y amigos, por el amor de Cristo que vive en cada uno de ustedes. Fiesta en donde cada domingo compartimos la palabra de Dios, no para compartir comida o cosas materiales, porque esas se desechan y son corruptibles. Compartamos el verdadero alimento, el espiritual, que nos lleva a vida y a vida eterna junto al Padre, en el amor de Jesucristo, en el cual creemos y confiamos. Amén, hermanos y hermanas. Que la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por la misericordia de Dios en nuestras oraciones sobre tantos hermanos que ya están restablecidos, libres de COVID y otras dolencias, y que hoy gozan en sus hogares del amor de sus familias y la paz de Jesucristo. Oramos por el restablecimiento de Virginia Alcolado, Margarita Riveros, Yaitza Rojas y nuestra hermana María de Linares, todas con dificultades en su salud. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos por Víctor Manuel Astudillo González e Hilda Villanueva, suegra de Aurea, y Jairo Durán, afectados por accidentes. Oramos también por Pamela Sepúlveda, Genoveva Lugo, tía de Erixabel, y Jennifer Gutiérrez, Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz, que está en Australia, todos ellos y ellas con probabilidades o afectados de cáncer. Oramos por el restablecimiento de María Cristina Pizarro, grave en la UCI, por Albertina Cariñanco, con serias dificultades de salud por su edad, por Paolo Galleguillo, recuperándose de su operación a la columna, por Merle Molina, mamá de Michael, afectada de COVID. Dios permita para todos y todas, en su buena voluntad, su mejoría y paz espiritual. Oramos también por el doctor Miguel Ugarte y el doctor Alejandro Araneda. Ambos están con dificultades de su salud. Miguel recuperándose de una operación y Alejandro también preparándose para entrar a pabellón. Dios permita lo mejor para ellos en su gracia y en su buena voluntad. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos por el bienestar espiritual en la paz de Jesucristo, para la familia Luján Florentino, Leison López Paulino, Gonzalo Sánchez, José Paulino Montero, Diego Grandón, Merle Molina, que en Cristo tengan siempre su poder y los guíe por sendas de justicia. Oramos por el pastor Ger Hanekap de Estados Unidos, que sirvió con nosotros en Linares, y también por el pastor Ricardo Orellana de Perú, que estuvo con riesgo vital por COVID, pero que ambos ya están mejor. Dios permita en su buena voluntad su total restablecimiento para que puedan mantenerse en la predicación de su palabra. Oramos porque esta guerra y rumores de guerra no causen una mortandad y dolor para tantos, sino que en la cordura esté sobre la ambición y el amor triunfe sobre el egoísmo. Dios no permita en su misericordia este mal tan grande para su humanidad, y en su amor esté con nosotros y con todos los que sufren, especialmente con nuestros hermanos y hermanas en la fe, luteranos confesionales y sus pastores en Ucrania. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Especialmente por el futuro matrimonio de Patricia e Isabel, el cual no hemos podido realizar, pero que ya estamos con la fecha, Dios permita, próximamente, porque ya se aclararon todos los problemas que hubieron, teniendo entonces el registro civil una disculpa para con ellos, porque Dios permite lo mejor siempre. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su salvadora vida eterna. Y para nosotros sus fieles pedimos siempre más fe, y en este tiempo de Cuaresma preparemos nuestro corazón, arrodillémonos al pie de la cruz de Cristo, creyendo para vida eterna. Amén y amén, hermanos y hermanas. Oremos juntos el Padre nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Cantemos el himno final, el himno de clausura. El Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba ya venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Con poder le levantó, aleluya. Y a su eterna majestad, aleluya. Cantará la cristiandad, aleluya. Y el que tanto así sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Quien así su vida dio, aleluya. Quien así nos revivió, aleluya. Es la víctima pascual, aleluya. Que remedia nuestro mal, aleluya. Jesús nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. En ti haznos esperar, aleluya. Y cantemos sin cesar, aleluya. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y te conceda la paz, y te conceda la paz. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga